Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase empezando por una, digamos, descripción clara de, bueno, cuáles son las diferencias o las características esenciales que tiene un esqueleto pediátrico. Lo que queremos recordar en este punto que el esqueleto pediátrico tiene como característica más importante que es un esqueleto en crecimiento que aún no ha alcanzado el pico de masa ósea. Tiene un remodelado y un modelado óseo acelerado, sobre todo en periodos de rápido crecimiento, y esto se va a traducir en mayores marcadores de formación y resorción, sobre todo los 3 primeros años de vida y durante los periodos de rápido crecimiento, como por ejemplo la pubertad. Esto tiene una aplicación práctica importante, ya que, por ejemplo, los valores de los marcadores de formación y resorción, a diferencia de lo que sucede con los adultos, van a tener que ser necesariamente correlacionados justamente con la edad de los pacientes por esta característica. Recuerden, un poco recordando la clase de hace 15 días de la doctora Bozal, que en los pacientes pediátricos y adolescentes el mecanismo más importante de adquisición de masa ósea va a ser el modelado óseo, en el cual va a haber un proceso de formación ósea nueva que permite aumento de tamaño y aumento del contenido del hueso. Y en general, los procesos de remodelación durante la etapa pediátrica y la adolescencia cursan con un balance positivo, o sea, significa de que se agrega masa ósea en esos sectores donde hubo pequeños focos de resorción que permiten ir recambiando el esqueleto a lo largo de la vida. En los adultos jóvenes se va a mantener digamos, esta característica. En general va a ser positivo el balance y luego se va a hacer neutro a partir de la segunda mitad, digamos, de la adultez joven. Y en la gente ya, en los adultos, en las mujeres posmenopáusicas, en los adultos ya ancianos, en ambos géneros, el remodelado va a ser con balance negativo, o sea, por cada unidad que se vaya remodelando, la formación va a ser menor a la que a la previa, con lo cual va a haber un balance negativo de calcio en el esqueleto. Si nos miramos a través en este esquema, lo que vemos es un hueso en el cual se ven la diáfisis, la epífisis, y vamos a ver que en los diferentes sectores del hueso se producen mecanismos tanto de modelado como remodelado, que permiten, por una parte, el crecimiento óseo en largo, así como el crecimiento óseo en ancho, que es lo que permite que el hueso tome su característica definitiva. Recuerden que de la diáfisis, digamos, el tejido óseo, vamos a encontrar dos tipos de tejido óseo, el tejido óseo de tipo cortical y el tejido óseo de tipo trabecular. El cortical se encuentra más distribuido en todo el organismo y la función principal es de defensa y de preservación de órganos nobles. O sea, el tejido cortical es lo que le da resistencia mecánica al hueso. Por eso es tan importante que este proceso de remodelado y modelado se produzca de manera positiva para permitir una ganancia real en el esqueleto, ¿sí? Y ambos, tanto el modelado como el remodelado a nivel del hueso, que este es el caso de un hueso largo, lo que va a permitir justamente el crecimiento de este hueso, que se da obviamente en simultáneo con el crecimiento somático de los individuos y que va a llevar justamente a que el individuo, digamos, por eso está tan relacionado, o una de las causas por está tan relacionado el crecimiento con el metabolismo focálcico, va a ser justamente por este evento, estos eventos en los cuales el crecimiento de los huesos llevan a la talla final de un paciente. Cuando uno considera la talla, la masa ósea a lo largo de la vida, tiene que pensar de que, si bien está en su mayoría genéticamente codificado, va a haber un proceso continuo de ganancia durante toda la vida, que inclusive empieza antes, en la última parte del último trimestre de embarazo, y este periodo de rápida ganancia se va a extender los primeros 25 a 30 años hasta alcanzar una meseta. Esta meseta, o este pico, es lo que se llama pico de masa ósea, ¿sí? Y cuanto mejor sea el pico de masa ósea, como vemos acá, cuando el individuo, digamos, después de esta meseta comienza a partir de los 50 años a disminuir su masa ósea, cuanto mejor sea el pico, uno podría llegar a entender, acá tenemos la menopausia en la mujer, mayores son las posibilidades de tener un esqueleto sano a lo largo de la vida. En cambio, los individuos que hayan tenido, digamos, o genéticas no tan favorables, pero sobre todo los factores relacionados justamente con los estilos de vida, digamos, no favorables, por ejemplo, el consumo de alcohol, cigarrillos, baja ingesta de lácteos, etcétera, va a llevar a que este pico sea insuficiente
o mismas enfermedades crónicas, y a lo que va a llevar justamente a que tengan un riesgo mayor de llegar a adultos con osteoporosis. Entonces, es por esto que se dice muchas veces que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, porque en realidad, si uno pudiera optimizar el pico de masa ósea, probablemente las posibilidades o digamos, de entrar en una zona de fractura a una edad avanzada serían un poco menores. Tal es así, esto es un trabajo de Hernández que se hizo en mujeres con mediciones previas, y lo que demuestra claramente es que si uno pudiera, sobre la PMO del paciente, sobre el pico de masa de las pacientes, aumentar un 10%, retrasaría teóricamente el desarrollo de osteoporosis en 13 años. Fíjense ustedes en la importancia de los valores que tienen que ver de los factores medioambientales en la generación de esqueletos sanos, ¿sí? Tal es así que, por ejemplo, se sabe ya hace algunos años que los individuos, desde que nacemos todos, hombres y mujeres, tenemos, así como tenemos percentilos genéticamente determinados de talla, de peso, etc., también tenemos percentilos, entre comillas, de masa ósea. Y esto es importante tener en cuenta, pues esto es un estudio de Jill Sands, del grupo de California, que lo que hicieron fue seguir longitudinalmente un grupo de niños y niñas sanos, y lo que vieron es que hay una tendencia a mantenerse en una línea justamente de adquisición durante lo largo de la vida. Esto está, digamos, el seguimiento hecho a lo largo de la pubertad hasta, y este trabajo tiene una segunda parte que avanza un poco más en la edad, y se mantienen, como ustedes, mientras los factores condicionantes estén funcionando en forma sinérgica y positiva, mantienen percentilos justamente de masa ósea. Esto, digamos, sería una manera de demostrar, esto se llama tracking, la importancia de la genética justamente en la formación y el mantenimiento de la masa ósea. Yendo al pico de masa ósea, que es uno de los temas que quería tocar porque me parece sumamente importante, recuerden ustedes, como decíamos recién, que la herencia juega un rol fundamental. Y no solo en la ganancia y el mantenimiento, y como vimos antes en el tracking, sino en el sector. O sea, está descrito que hay pacientes o familias de pacientes los cuales tienen determinada distribución de la masa ósea, en la cual, digamos, tienen zonas de mayor debilidad, y esas zonas de mayor debilidad se pueden heredar. También existen factores hormonales, que son factores en los cuales digamos, actúan durante toda la vida, dependiendo de ellos, digamos, IGF-1 y IGH más al principio de la vida sobre todo. Las gonadotrofinas obviamente van a tener su rol más importante, es muy igual que los esteroides sexuales durante la adolescencia, y lo que tiene que ver justamente con la cronología y el tempo de la pubertad, que es sumamente importante, como vamos a ver más adelante, en la adquisición y el mantenimiento, y la leptina y otros marcadores que tienen que ver justamente con composición corporal y con energía disponible. Recuerden que para formar también masa ósea hace falta energía. Y por otra parte, tenemos otro grupo de factores, aparte de los hormonales y la herencia, que tiene que ver con factores medioambientales, que son importantes justamente porque son los factores que uno puede modificar y que pueden permitir mejorar esa masa ósea o permitir expresar la genética justamente, la genética predominante de ese individuo, y como son la actividad física, el cigarrillo, el alcohol y los factores nutricionales. Y por último, si bien no es un factor que determine la masa ósea, pero que sí la condiciona, son las enfermedades crónicas y su tratamiento. En especial lo que tiene que ver con los glucocorticoides y anticonvulsivantes. Es un ítem sumamente importante, porque digamos, este tipo de enfermedades, la detección precoz y su tratamiento adecuado van a permitir facilitar que este pico de masa ósea, o que esta genética que puede tener el individuo, se exprese favorablemente, y por otra parte va a permitir justamente que eventos como pueden ser el crecimiento, la cronología de la pubertad, no tengan alteraciones secundarias al tratamiento o a la enfermedad, que también permitan justamente el desarrollo de una masa ósea adecuada. Este es un trabajo justamente hecho en mujeres mexicanas en los tres sectores que involucraban abuelas, madres y nietas, o sea, 3 generaciones en las cuales lo que se puede ver justamente es la tendencia que tienen, como vemos acá, para cada sector. Vean ustedes la distribución.
quedamos en caderas, mujeres, además, las similitudes justamente entre nietas, lo que tiene que ver con las pendientes, vean ustedes básicamente más que los valores, porque obviamente las edades son diferentes, pero ven ustedes cómo hay una tendencia, si ustedes pueden ver las curvas y la dispersión en las curvas y la recta dispersión, vean ustedes cómo se expresa a lo largo de la vida, justamente, cómo estas mujeres seguidas longitudinalmente expresan, pareciera, las mismas curvas prácticamente, o sea, que no solamente heredan el contenido o la densidad, sino también expresa de que la distribución en los distintos sectores también es hereditaria. Porque esto simplemente para recordarles de que cuando hablamos de enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades que involucran el sistema gastrointestinal, la nutrición, las enfermedades endocrino-metabólicas y las enfermedades reumatológicas, que forman parte de esta lista, ustedes la van a volver a ver seguramente cuando hablen de osteoporosis secundaria, pero ustedes esta lista es la que enriquece, digamos, lo que tiene que ver justamente con baja masa ósea en pediatría y justamente con adquisición deficiente del pico de masa ósea. Habíamos comentado que la herencia tiene un rol fundamental, y esto justamente se vio o se expresa de diferentes maneras. Por un lado, la historia familiar de fracturas en una familia puede expresar justamente un factor de riesgo para tener osteoporosis. Y esto, digamos, un trabajo de John Canix, bastante viejo, del año 2002, pero probablemente uno de los estudios, hablando de estudios por ahí con varios años, uno de los estudios más importantes o más interesantes o más citados es el estudio de John Eisman del año 85, que ahora se lo voy a mostrar, en que en realidad estudiaba gemelos univitelinos contra gemelos bicoriales, y uno lo que ve justamente en esto es que la heredabilidad es mayor en los univitelinos, como vamos a ver ahora en el slide que sigue. Y para el análisis en general de todo lo que es herencia, se han usado dos enfoques, y estos dos enfoques son complementarios, claramente, y permiten un poco intentar traducir estas relaciones en función de diferentes genes que se fueron estudiando. Este es el trabajo de Eichmann. Vean ustedes, gemelos monocigóticos, gemelos disigóticos, ven ustedes las diferencias, esto lo que está subrayado, son los gemelos monocigóticos, en los cuales vean ustedes las R's bien pegadas, casi cercanas a 1, y esto justamente en los distintos sectores se expresa, y obviamente las diferencias entre monocigóticos y disigóticos es sumamente significativa, salvo justamente en el antebrazo, pero en el resto de los sectores es altamente significativa. Habíamos dicho que uno podía estudiar la herencia de dos formas, que una de las metodologías era la metodología de gen candidato, y el gen candidato prácticamente ha involucrado a todos los genes y factores conocidos en el desarrollo del esqueleto. Esta es una lista que se sigue enriqueciendo día a día, en realidad siempre va a estar desactualizada o casi desactualizada, pero ustedes que receptores nucleares, sobre todo para vitamina D, para receptores estrógenos alfa, el colágeno, justamente todos los genes relacionados con la cadena 1 a 2 de colágeno. Vean ustedes ranqueles, citoquinas, hormonas diferentes, enzimas relacionadas con el metabolismo óseo y sobre todo con muchas CYP relacionadas con el metabolismo justamente de la vitamina D, moléculas del ciclo celular como la P57, diferentes cofactores, moléculas de superficie celular, factores de transcripción, y los últimos, o uno de los más estudiados en los últimos tiempos, han sido justamente las LRP y las Wnt proteins que citó la doctora Bozal en su clase de hace 15 días. A partir de su estudio de gen candidato y de estas relaciones causales que uno podía empezar a inferir, los estudios de asociación genética permitieron seleccionar de todos estos genes, de esta primera tanda de genes, un grupo de genes justamente candidatos, que los cuales muchos de ellos han incluido ya en algunos paneles para estudios de osteoporosis en adultos, como pueden ser, por ejemplo, los genes del RP5, que se estudian básicamente por sangre o se pueden estudiar mediante paneles, que estos son, como les decía antes, muy estudiados en población pediátrica, y los relacionados justamente a RANKL, que han sido también muy buscados y muy estudiados, sobre todo en el desarrollo de moléculas para tratamientos personalizados. Habíamos hablado al principio que los factores, aparte de la genética, que es lo que hemos comentado recién, la actividad física influye positivamente a
el desarrollo de la masa ósea. Uno debe pensar aquí fácilmente que estos factores, que son el ejercicio, la dieta sobre todo, no solamente favorecen el desarrollo de la masa ósea, sino que además lo que hacen muchas veces es ser sinérgicos. Y esto es una capacidad o una propiedad que es sumamente útil. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender justamente cómo funcionan estos mecanismos en conjunto para el desarrollo de una masa ósea adecuada. Estos son estudios que en realidad son de algunos años atrás, pero lo que tienen en común en general es lo que tienen en común la mayoría de estudios inclusive contemporáneos, que toma diferentes tipos de ejercicio. Esto está hecho en prepúberes y púberes tempranos. En general, muchos de ellos no tienen un tiempo de seguimiento muy largo, pero lo que sí coinciden, vean ustedes las ganancias de masa ósea en los diferentes sectores. Ustedes imaginen que las diferencias habitualmente, por ejemplo, en el estudio de Cortex, que tenía 12 meses de seguimiento, la diferencia esperada a esta edad está entre un 1 y un 1,5%. Vean ustedes las diferencias enormes que se consiguen justamente con intervenciones simples como puede ser el ejercicio. Acá había un ejercicio que en realidad eran 1 hora por semana aproximadamente, yo calculaba 7,2 horas por semana, pero ustedes, y esto es importante, que depende mucho del tipo de ejercicio, en general el beneficio es parejo en todos los sectores. Retengan estos números, porque después les voy a demostrar qué sucede cuando uno analiza el ejercicio o la actividad física en función de los pacientes que ya han comenzado su pubertad o son puberes tardíos, y ven ustedes los números. Cambia significativamente. O sea, esto no significa que el ejercicio sea malo, claramente, en los pacientes puberes tardíos o juntamente en los periodos postpuberales, pero tengan en cuenta que es mucho más favorable, cuanto más temprano en el desarrollo óseo, estas intervenciones. O sea, las intervenciones tienen claramente dos ventajas. Una es la ventaja que tiene que ver con el juego, la socialización, y tiene que ver también con el desarrollo de hábitos saludables. Claramente, pues, el individuo que hace gimnasia, el individuo que hace tipo de actividad deportiva, tiene un biotipo de actividad deportiva. O sea, son gente que tiene adecuada nutrición, generalmente duerme la cantidad de horas que tiene que dormir. Pero ustedes igualmente, a pesar de todo, cuando uno considera que las características de este grupo suele ser particularmente saludable, ven ustedes las diferencias a todos modos con respecto al grupo anterior. ¿Sí? Cuando uno analiza en los pacientes que han el aporte de sus complementos de calcio, los complementos de calcio suelen tener una acción positiva en casi todos los sectores del organismo. Pero es importante que uno considere, es un trabajo de Weber de hace no tantos años, que revisó esta intervención, y ven usted, lo que uno tiene que pensar que los complementos de calcio son beneficiosos sí y solo sí cuando el individuo no cumple pautas dietarias. O sea, cuando el individuo, digamos, tiene una asociación, digamos, tiene una dieta pobre en calcio, el aporte de calcio para cubrir los requerimientos, ven ustedes que esas intervenciones no pasan justamente, tratan de no pasar, pero ven ustedes la edad y el aporte recomendado. O sea, estos pacientes eran pacientes que su único aporte era el aporte, digamos, farmacológico en dieta, pero ven ustedes que esto, digamos, acá lo importante a considerar es que estos pacientes que reciben o que tienen una dieta apta o adecuada en calcio suelen tener ganancias óseas significativas, pero solo se suplementan los pacientes que tienen una dieta deficitaria. Es un poco la conclusión final de este tipo de trabajos. Entonces habíamos hablado de actividad física, habíamos hablado de ingesta de calcio. ¿Qué sucede con la ingesta proteica? La ingesta proteica tiene digamos, un valor positivo sobre la masa ósea. Y este valor positivo es sinérgico justamente con la actividad física. Es trabajo del grupo de Bonjour, de Génova, y vean ustedes cómo funciona, en Ginebra, no Génova, vean ustedes, los pacientes que no reciben actividad física, no practican actividad física y no tienen una dieta con una ingesta de proteínas adecuada, tienen la peor densidad mineral, expresada en Z-score de contenido. Los pacientes que tienen alguna de las intervenciones y no las dos, tienen con respecto, digamos, al primero, o algo mejor, digamos, el contenido mineral en Z-score. Pero ustedes que el grupo que claramente mejora su Z-score en contenido respecto a los grupos que mencionaba recién, es los que pueden cubrir tanto una actividad física adecuada como pueden cubrir justamente una ingesta proteica adecuada. O sea,
Esto es lo que les muestra justamente, y vean ustedes el salto enorme que es ampliamente significativo, y esto tiene que ver no solo con las intervenciones aisladas, sino con la sinergia entre las mismas. ¿Y cómo se traduce bioquímicamente esto? Porque en realidad uno habla de sinergia, se habla de digesta proteica, pareciera que uno de los responsables de justamente de la traducción de esta ingesta proteica en un mejor crecimiento, una mejor adquisición de masa ósea, podría ser IGF-1. ¿Por qué? Porque la ingesta proteica estimula la formación de IGF-1 hepático y a los fines que nos interesa, si bien beneficia IGF-1 el metabolismo óseo, vamos acá aumentando el nivel de 1,25 y mejorando la absorción tubular de fósforo, tiene un efecto directo IGF-1 sobre el aumento del tamaño óseo, que es fundamental para la adquisición de la masa ósea. La pubertad tiene un rol fundamental, o sea, acá analizamos crecimiento, pubertad. La pubertad, ustedes saben que en general es un periodo en el cual uno digamos, encuentra justamente su pico de velocidad de crecimiento. Este pico de velocidad de crecimiento está relacionado con el pico de ganancia durante la masa ósea. Vean ustedes este epígrafe, el que está en rojo, el 26% de la masa ósea, un cuarto de la masa ósea adulta, se adquiere durante los 2 años cercanos al pico de velocidad de crecimiento. Y es una idea fundamental a tener en cuenta. Crecimiento, pubertad y masa ósea están profundamente relacionados. Esta es una cohorte que se siguió durante casi 20 años. En realidad, este es un trabajo del 99 y esta cohorte siguió, digamos, publicando trabajos justamente, y esto se mantiene constante. O sea, hay una relación importante entre el pico de velocidad de crecimiento y el pico de masa ósea, como veíamos recién. Está en los 2 años peripico el pico de masa ósea. Uno de los, digamos, la pubertad puede influir en la masa ósea de muchas maneras. Una manera tenía que ver justamente con esos picos en el pico de velocidad y el pico de IGF-1. Ven ustedes también, el Body Mass Index, o el índice de masa corporal, ven ustedes cómo va ganando justamente, cómo es la delta de estos pacientes de ganancia de masa ósea, sobre todo los que tienen, estas pacientes que han tenido menarcas tempranas, que tienen body mass mucho más altos, ven ustedes cómo la ganancia de masa ósea es mayor en las que tienen menarcas más tardías. Y si uno quisiera verlo más claramente, la relación entre pubertad, crecimiento y masa ósea en niñas, ven ustedes, este es un gráfico de McKibby muy viejo, muy viejo, del año 2002, pero ven ustedes que cuando comienza la pubertad, en las mujeres, el primer evento, uno de los primeros eventos, como todos ustedes conocen, es el aumento de la velocidad de crecimiento. Y este aumento de la crecimiento está íntimamente ligado al aumento del contenido mineral, ¿sí? Y al aumento de IGF-1, IGH. Pero vean ustedes la relación íntima que existe entre velocidad de crecimiento y contenido mineral. Las fracturas en los pacientes, y esto lo pongo como una introducción para contarles lo que sigue de esta historia que tiene que ver con la masa ósea y los pacientes pediátricos, no es un evento poco frecuente en población sana. Cuando uno analiza, y esto hay montones de análisis hechos, este es un trabajo de Sudep Kozla que está hecho en Estados Unidos, pero está hecho en Inglaterra, un estudio parecido, hay un pico justamente de fracturas, tanto en mujeres como en varones, que está íntimamente relacionado con el periodo de máximo crecimiento. Acá están comparados 2 periodos en los cuales ustedes ven acá que hay un pico, tanto en varones como en mujeres, justamente, de fracturas entre los 10 y los 14 años, y después a los 15 años ya disminuyen bastante en mujeres, en los varones se conserva un poco más, pero ven ustedes esto. ¿Y esto qué significa clínicamente hablando? Significa esto. Ustedes van a recibir probablemente muchos pacientes en los cuales la aparición de fracturas esté en la adolescencia. Estos pacientes, hay un conjunto de ellos que uno podría caracterizarlos como adolescentes sanos, que son adolescentes que en realidad no tienen ningún antecedente, tienen fenotipos normales, están en pleno estirón puberal, pero que presentan fracturas, sobre todo antebrazo. Estos pacientes lo que tienen son estas fracturas que se presentan se presentan entre el periodo que termina, digamos, de más velocidad de crecimiento, como veíamos en el gráfico del estudio canadiense, y el pico de masa ósea. Este sector es sumamente importante clínicamente hablando, porque en realidad es un motivo de consulta, como les decía antes, frecuente.
esta adquisición del pico de masa ósea y esta discronía que existe entre el pico de masa ósea y el pico perdón, de la velocidad de crecimiento y el pico de contenido mineral, se traduce en fracturas en diferentes sectores del organismo. Esto es un trabajo de Chevalier, en lo cual lo que muestra, para hacerlo muy simple, son los odds radius, o sea, cuántas veces más frecuente es las fracturas de metáfisis o de diáfisis radial, o digamos, fracturas, digamos, disminución de la cortical o disminución del espesor de la cortical o disminución de la trabecular en pacientes que tienen caídas justamente de la densidad mineral en radio o pacientes que tienen justamente menarcas más tardías. Esto, ¿por qué se hizo esta traducción de ver dónde fracturan? Fracturan más en el antebrazo claramente, y este pico de fracturas en el antebrazo, que está, digamos, descrito, y lo que uno ve justamente cómo aumentan los odds radius de estas fracturas. ¿Por qué, digamos, con qué coincide generalmente? Coincide con una edad entre 11 y 12 años en mujeres y de 13 a 14 años en varones. Y volvemos de nuevo a la zona esta que veíamos antes, que es la zona en la cual hay aumento justamente de la velocidad de crecimiento. Y lo que uno puede pensar es que hay trastornos que tienen que ver con el contenido mineral y con la geometría de los huesos que los hace particularmente vulnerables en esa etapa de la vida, ¿sí? Tal es así que trabajos más avanzados, trabajo que todavía está en ongoing, que es del mismo del grupo justamente de Ginebra, lo cual lo que hicieron es justamente intentar estudiar por metodologías un poco más sofisticadas que la DEXA, como el PQCT de alta resolución o los elementos, o este análisis de elementos finitos, y lo que vieron que esta alteración, que esto básicamente lo que está mostrando, estos parámetros, es alteraciones en la geometría del hueso, parecieran tener relevancia en el grupo, sobre todo en el grupo de las mujeres. O sea, las mujeres podrían tener, o demuestran tener trastornos en su geometría ósea que son secundariamente los que aumentan justamente, están alterados en las fracturadas versus las mujeres no fracturadas a igual edad. Un slide o un comentario sobre la obesidad y el esqueleto. Saben que la obesidad es prácticamente una pandemia para muchos sanitaristas y muchos sistemas de salud del mundo. Entonces, lo importante a tener en cuenta con los obesos, que son una población vulnerable para las fracturas, es que la relación entre obesidad y masa ósea va variando con la edad. Durante la prepubertad, ustedes saben que el tejido graso en general tiene lo que se llama efecto piezoeléctrico sobre el esqueleto, y es algo que se conoce, sobre todo en adultas, hace muchos años, y que sería una influencia positiva. Esto es algo que en los adolescentes uno lo puede ver, o en los niños lo puede ver solamente en la prepubertad. Durante la pubertad y la posadolescencia pareciera ser que la obesidad es un factor perjudicial, y lo que digamos, a pesar de que la evidencia es un poco controversial en lo que tiene que ver con el estudio de la masa ósea en pacientes obesos, un poco controversial es por el tema de cómo está distribuido, cómo es lo que veíamos, lo que decíamos recién, cómo va variando a lo largo del tiempo, pero en general uno tiene que pensar que el paciente obeso tiene un hueso que es estructural y geométricamente más débil. O sea, tiene una geometría que lo predispone a fracturarse, más allá del contenido. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a veces también nos va a permitir explicar la presencia de fracturas en pacientes que justamente tienen o padecen obesidad. Esto es simplemente a título de mostrarles cómo es. Esta es la curva de DMO, una de las primeras que se hicieron en Argentina, que es una gentileza del doctor Casinelli, que me compartió su diapositiva, en la cual uno va a ver cosas parecidas a las que íbamos charlando. Las mujeres en rosa, los varones en celeste, y vamos a ir viendo que en la medida que la pubertad avanza, las mujeres al principio tienen mejor densidad mineral ósea, y finalmente los varones van a tener mejor densidad mineral ósea que las mujeres. ¿Por qué? Pues su pubertad dura un poco más, y aparte porque en general el tamaño de los huesos de los varones es mayor al de las mujeres, con lo cual la DMO medida por DEXA suele ser mayor. Y esto es lo que le confiere mayor resistencia al esqueleto de los varones respecto a las mujeres. Así es como sería un modelo de interacción en el cual lo que tendríamos es justamente elementos como IGF-1, o sea, a partir de digamos, de la dieta, la dieta, la ingesta proteica y calórica, tenemos la disponibilidad de calcio en el esqueleto,
Los niveles de IGF-1 que traducirían justamente fuerzas mecánicas, así como los estrógenos y la testosterona, permitirían justamente el desarrollo del esqueleto. O sea, este esquema lo que intenta mostrarles es cómo se produce una interacción positiva entre IGF-1 y el esqueleto y permite el aumento de tamaño del hueso y, bien como vamos a ver ahora, la, digamos, diferenciación entre periósteo y endoósteo. Uno ve a lo largo de la vida que los pacientes, desde que son niños a que son adultos, el hueso aumenta de tamaño, pero básicamente lo que va cambiando es la relación entre la expansión del periósteo y la posición del endocortical y el endoósteo, ¿sí? Y lo que va haciendo el esqueleto a lo largo de la vida es aumentar el tamaño, aumentar la superficie periosteal. Y cuando el individuo, el adulto mayor, empieza a perder masa ósea, lo que hace es periferizar la masa ósea, o sea, lo que va haciendo es, va formando, utilizando casi todo su esqueleto, en lugar de tener una superficie trabecular, lo que va teniendo es una superficie periosteal que le permita resistir mecánicamente. Esto es un poco la evolución de un esqueleto desde un lactante hasta un adulto mayor. ¿Ven ustedes cómo va cambiando no solo el contenido, sino la geometría del hueso, ¿sí? Esto, si uno lo quiere ver en gráficos, es lo que sucede durante la pubertad, en el cual hay un periósteo y un endósteo, y van ustedes cómo aumenta la superficie periosteal justamente, y esto es influencia básicamente de IGF-1 y hormonas, las hormonas sexuales, que no solamente modifican, como vamos a ver ahora, el tamaño, sino que también estimulan la formación del hueso y aparte disminuyen la resorción, o sea, tiene un efecto inhibitorio de la resorción ósea, por eso es que estos esqueletos jóvenes tienen un balance positivo. Y esto es un poco lo que se llama el dimorfismo, que es la base hormonal de lo que se llama el dimorfismo sexual del esqueleto, en el cual justamente lo que hay es, en los varones tienen testosterona y las mujeres tienen estradiol como esteroide predominante. La testosterona se aromatiza en el varón estradiol y va a actuar tanto en el receptor de andrógenos como en el receptor alfa de estrógenos. Y las mujeres sí se sabe que el estradiol va a actuar sobre el receptor beta de estrógenos, produciendo los cambios característicos que veíamos recién, o sea, lo que tiene que ver con la distribución justamente del periósteo y la geometría ósea, y que las fuerzas mecánicas del esqueleto, básicamente el ejercicio físico y su traducción bioquímica, que puede ser una de ellas, IGF-1, van a actuar sobre el tamaño del esqueleto. O sea, geometría, contenido y acción de las fuerzas musculares. Todo eso que veníamos charlando recién, geometría, contenido y acción de las fuerzas musculares, está bien de manifiesto justamente en este modelo que se llama el mecanostato, en el cual lo que muestra básicamente la interacción entre los diferentes actores que tienen que ver con la distribución de la masa ósea del organismo. Como había comentado la doctora Bozal hace 15 días, el osteocito, que es una célula que tiene como función, digamos, una célula que es el osteoblasto maduro, tiene como función característica justamente funcionar como un sensor de señales eferentes y aferentes, como son, por ejemplo, los requerimientos mecánicos del esqueleto. O sea, un atleta, por ejemplo, va a tener diferentes requerimientos su esqueleto que un jugador de ajedrez, por ejemplo. En la medida que la acción de las fuerzas musculares actúe, va a haber un aumento de la proliferación de osteoblastos por vía Wnt, y esto va a hacer que el esqueleto gane masa ósea en determinados sectores y con determinada geometría, lo cual le va a permitir ganar justamente más resistencia. Y lo mismo sucede cuando el esqueleto no, digamos, no tiene este llamado de los efectores musculares y entra en lo que llamaríamos modo desuso, en lo cual lo que va a hacer justamente el esqueleto es estimular la formación de osteoclastos en lugar de osteoblastos por vía de Rankele, que esto un poco lo mostró la doctora Bozal, y lo que va a hacer justamente es llevar a que el esqueleto haya mayor resorción ósea. O sea, el esqueleto, mediante en este modelo, lo que está mostrando justamente es cómo se adapta los procesos de formación ósea, imaginen un atleta, los procesos de resorción ósea, imaginen una persona inmovilizada, y responde el esqueleto, como pueden deducir ustedes, responde a las demandas metabólicas del individuo. Justamente, por eso decía, los cambios mecánicos son un poco los determinantes que producen justamente el aumento de
digamos, el requerimiento de la tensión muscular sobre los tejidos y va a ser el estímulo final para el osteocito. En este modelo, tanto la pubertad como los factores nutricionales actúan como moduladores, o sea, el principal regulador digamos, de ese desarrollo muscular, en tanto en contenido como en geometría, en presencia de factores favorecedores presentes como la pubertad y la nutrición, es la masa ósea, la masa muscular, perdón, y los requerimientos de las fuerzas musculares sobre el esqueleto. Entonces, resumiendo un poco, es importante que pensemos como pediatras o como endocrinólogos, en tanto en población sana como en población enferma, que la optimización del pico de masa ósea tiene que ser un objetivo a alcanzar. ¿Y cómo lo intentamos hacer? Mediante una adecuada nutrición, como vamos a ver después, tratar de cubrir los requerimientos de calcio, vitamina D con la dieta o con la exposición solar, restringir el sodio dietético, eso es importante porque las dietas justamente ricas en sodio aumentan la excreción de calcio por la orina. Recuerden ustedes que los RDA, esta tabla es interesante tenerla presente porque en realidad no solamente nos dice cuánto requieren tanto niños como niñas durante los diferentes periodos de la vida y de la situación fisiológica, sino también cuánto es el máximo tolerable y cuáles son los requerimientos de vitamina D. Esto es importante porque para que el objetivo, que podría ser para, digamos, para el médico, tratar de que el individuo tenga requerimientos justamente, digamos, tener niveles de calcio y de vitamina D normales, se requiere tanto de una exposición solar o una suplementación como de una ingesta adecuada de calcio. Una ingesta inadecuada de calcio lleva mayor consumo de vitamina D, con lo cual es poco probable que uno pueda tener el objetivo, justamente o cumplir el objetivo de tener una digamos, concentración de vitamina D en sangre adecuada para el paciente pediátrico o el adolescente. Y esto es importante también tener en cuenta que los hábitos de estilo de vida son fundamentales, tratar de insertar hábitos saludables en etapas tempranas de la vida. Una adecuada exposición solar, modificación de ácidos mórbidos, en general de hábitos mórbidos, perdón, en adolescentes, desalentar el uso de alcohol, cigarrillos, café, etcétera. Que el plan de actividad física es importante, tratar que en lo posible y en la medida que se pueda, estos los niños y adolescentes puedan hacer actividad física. Una actividad física, sobre todo, si es importante si uno considera que puede hacer algo contra la gravedad. Siempre es mejor contra la gravedad que nadar, que tiene menos efectos sobre el metabolismo óseo, pero piensa que la actividad física no solamente es importante que haga actividad física por el gelo, sino justamente por su salud psicológica y la salud, digamos, global de ese niño. Tiene que ser algo que le guste, que le permita disfrutar con sus amigos, y no solamente buscar el objetivo. O sea, el objetivo secundario va a ser justamente que este niño tenga una alimentación adecuada, tenga una vida, digamos, de una cantidad de horas de sueño adecuadas, y que la actividad física responda justamente no solamente a la necesidad del esqueleto, sino a sus propias necesidades. La salud ósea de un paciente, y esto es un agregado que viene en la charla, es un pequeño bonus track, tengan en cuenta de que uno tiene que optimizar ese nivel de prevención primaria para realmente optimizar la salud de niños sanos, es justamente el objetivo principal de esta charla y de digamos, de uno de los objetivos principales de nuestro quehacer como pediatras, detectar grupos de riesgo y en los pacientes que tienen patologías específicas, justamente tratarlos, detectarlos precozmente y sobre todo trabajar en grupos de riesgo, tratamiento específico justamente para los pacientes celíacos, la dieta libre de gluten, mejora de hábitos, nutrición, los fármacos, el uso racional de los fármacos, etcétera, etcétera. Mensaje para el hogar. Siempre es importante, como para resumirles un poco toda la idea que hemos estado a desarrollar hoy, recuerden que la adquisición de masa ósea es un proceso continuo que desemboca en la consolidación de un pico de masa ósea. Los determinantes son los que hemos conversado, en realidad la genética, el crecimiento somático, los factores nutricionales, la acción de las fuerzas musculares y un poco también la presencia o ausencia de algunos factores favorecedores o perjudiciales, como puede ser la enfermedad crónica. Y es importante considerar de esa tabla primera que aparecía por ahí en las primeras slides, el estímulo de los factores permisivos, justamente la ganancia de pico de masa, justamente responsables del 20 al 40% de la ganancia de pico de masa ósea,
En general, una adecuada nutrición es importante, actividad física de impacto si se pudiera, y desalentar justamente todos los hábitos mórbidos, digamos, desde niños, para adquirir un adecuado pico de masa ósea y seguramente tener un esqueleto sano y tener un esqueleto que llegue a la etapa adulta o a la etapa de la vejez o la menopausia en las mejores condiciones posibles. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, quedo a su disposición para las preguntas.